tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Las 8 impresionantes paradas turísticas del tren transiberiano. No todo en la historia son personajes, y no todos los personajes hacen historia. Incluso nosotros, tú y yo, formamos historia, y con el tiempo formaremos parte de la historia durante nuestro viaje llamado vida. Y precisamente, como no todo en la historia son personajes, también lo son los lugares, y a veces hasta las construcciones humanas. Y no me refiero a monumentos, sino al majestuoso tren transiberiano en Rusia, que pasa por 87 ciudades durante sus 9.600 kilómetros de recorrido, de las cuales hoy te llevaré a conocer las 8 ciudades más importantes a través de la Agencia Turística de Historias Enigmáticas. Pero antes de emprender uno de los viajes más impresionantes de nuestras vidas, primero comenzaremos con los preparativos. Y para lograrlo, te adelantaré un poco de los 3 pasos que seguiremos en este 14º episodio enigmático. El primer paso consiste en conocer las 3 principales rutas del tren transiberiano, para que identifiques sus características y elijas el trayecto de tu interés. En el segundo paso, te platicaré el precio de los boletos de acuerdo a los tipos de compartimientos. Pero no te asustes, pues existen boletos para todos los presupuestos, que van desde la primera hasta la 4ª clase. Finalmente, en el tercer paso responderé preguntas como: ¿cuál es la mejor época del año para viajar en el tren? ¿Tengo que tramitar la visa? ¿Qué debo de llevar en mi maleta? ¿O a dónde podré ir a comer a bordo del tren? Con la intención de afinar los últimos detalles de nuestro viaje. Después de concluir los preparativos y tener las maletas listas, no quedará más que disfrutar del extraordinario viaje a bordo del tren transiberiano, junto con sus 8 paradas más importantes. ¡Empezamos! El tren transiberiano fue construido durante los años de 1891 a 1917, con el propósito de conectar las ciudades más alejadas de Rusia, modernizar al país y establecer una ruta comercial entre Europa con Asia. Por cierto, si quieres conocer más de su historia, te recomiendo escuchar el 13º episodio de Historias Enigmáticas, titulado La grandiosa historia poco conocida del tren transiberiano en Rusia. Entonces, para cumplir con los propósitos del tren, se establecieron 3 rutas principales, cada una con características específicas. Te explicaré. La primera es la ruta transiberiana y viaja desde Moscú hasta Vladivostok. Recorre 9.289 kilómetros de territorio ruso. Y para que comprendas mejor, serían 6 días, es decir, 143 horas de viaje, disfrutando de paisajes como la colorida taiga o el majestuoso lago Baikal. Por otro lado, la segunda ruta es la transmongoliana, que viaja desde Moscú hasta Pekín a través de Mongolia. Recorre 7.621 kilómetros en 5 días y medio, donde los pasajeros a bordo contemplan paisajes como el imponente desierto de Gobi o el cambio entre 3 culturas, la rusa, la mongola y la china. Finalmente, la tercera ruta es la transmanchuriana, que viaja desde Moscú hasta Pekín, pero esta vez a través de Manchuria. Recorre 8.988 kilómetros en 6 días, donde podrás apreciar a su paso el infinito río Onon y ciudades con enormes edificios. Ahora que conoces las características de cada ruta, es momento de elegir la de tu agrado, y así, continuar con uno de los pasos más importantes: comprar el boleto del tren transiberiano. Pero antes de adelantarnos, primero debo decirte que el viaje a bordo del tren transiberiano puede ser de corrido o haciendo paradas, aunque en la segunda se tiene que comprar el boleto nuevamente. Y hablando de boletos, te compartiré los precios de acuerdo a los 4 tipos de compartimientos que existen, tomando como referencia el recorrido de Moscú a Vladivostok. La primera clase se caracteriza por ser costosa,
ya que es un compartimiento para 2 personas alejado de los demás pasajeros, con 2 camas individuales que se convierten en asientos durante el día. Por cierto, su precio está cerca de los 10,000 pesos. La segunda clase es más accesible, debido a que estos compartimientos son para 4 personas, con 2 camas arriba y 2 abajo. Comúnmente se suele compartir con otros pasajeros, y su precio es de 5,500 pesos aproximadamente. Por otro lado, la tercera clase no es de un compartimiento cerrado, sino un vagón abierto con varias camas individuales sin división, apropiado para aquellos viajeros que buscan lo más económico sin importar la comodidad. Por cierto, su precio es de más o menos 3,000 pesos. Por último, la cuarta opción se caracteriza por ser la más accesible, pues ofrece asientos en bancos sin reservación y su precio es de 1,500 pesos aproximadamente. Después de escuchar los tipos de compartimientos, estarás de acuerdo conmigo que la mejor opción para los turistas es la segunda clase, puesto que ofrece una cama cómoda para un viaje largo a un precio razonable. Por lo tanto, no queda más que comprar el boleto en la página www.el-transiberiano.com, en una agencia de viajes o en la estación local. Como dato curioso, también existen algunas compañías de trenes que realizan viajes de lujo en la ruta del Transiberiano, pero su precio es sumamente alto, aproximadamente de $15,000, es decir, de 299,000 pesos, ya que incluye un dormitorio privado, excursiones y comida de lujo en el vagón restaurante. Regresando al tema, ya se aproxima la hora de nuestro extraordinario viaje. Y todavía falta afinar algunos detalles. Por ejemplo, ¿sabías que el verano es la mejor época del año para viajar a Rusia? Debido a que los días son más largos y la temperatura aumenta a los 15 y 25 grados. Asimismo, otro aspecto muy importante es que debes tramitar tu visa. Tiene un precio de 1,800 pesos y de preferencia, te recomiendo iniciar el proceso con 2 meses de anticipación, junto con tu seguro médico. Sin embargo, por ser cliente de la agencia turística de historias enigmáticas, no será necesario realizar ese papeleo en esta ocasión. Existen 2 preguntas que cualquier turista curioso debe hacerse obligatoriamente. ¿Qué debo llevar en la maleta y a dónde podré ir a comer a bordo del tren? Verás, existen objetos imprescindibles para llevar en el viaje, como papel higiénico, cubiertos, una taza, comida empaquetada, una SIM rusa para la conexión a internet y ropa cómoda. Por otro lado, hay algunas opciones para comer a bordo del tren, como el vagón restaurante, aunque es caro, los mercadillos que se montan en el tren, o puedes llevar tu propia comida. Ahora sí, el momento tan esperado. Después de identificar tu ruta de preferencia, comprar el boleto del tren y tener preparadas tus maletas, ya estamos listos para iniciar el viaje a bordo del tren Transiberiano. Entonces, te recomiendo acceder al tren, buscar tu número de asiento y ponerte cómodo, porque te platicaré las 8 paradas turísticas más importantes de nuestro viaje. Por cierto, si crees que solo recorreremos una ruta, estás muy equivocado, pues en este viaje organizado por la Agencia Turística de Historias Enigmáticas visitaremos 4 paradas de la ruta transiberiana, 2 de la transmongoliana y 2 más de la transmanchuriana, para ofrecerte la mejor experiencia de tu vida. El recorrido comienza en la ciudad de San Petersburgo, ubicada a 107 kilómetros de Moscú, y para llegar haremos un pequeño trayecto nocturno entre ambas ciudades, con el propósito de visitar el Museo de Hermitage, considerado uno de los 3 más grandes del mundo, al albergar numerosas obras de Rembrandt, Rubens, Picasso y Matisse, además de los aposentos de los Romanov, que también podrás recorrer. Otro lugar turístico imprescindible de San Petersburgo es la bellísima iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, caracterizada por tener un estilo arquitectónico neorruso y la colección de mosaicos más rica de Europa. Es una auténtica maravilla. La segunda parada de nuestro viaje es la ciudad de Moscú, capital de Rusia, donde encontraremos uno de los lugares turísticos más famosos del país, la Plaza Roja, que en ruso antiguo significa bonita, y para ser precisos, realmente es una hermosura, pues alberga importantes construcciones arquitectónicas como la Catedral de San Basilio, la Catedral de Kazán
el Mausoleo de Lenin, el Museo Estatal de Historia Ruso, y por si no fuera suficiente, también las galerías de GUM. Otro lugar considerado el corazón de Moscú es el Kremlin, que significa ciudad fortificada, donde podrás encontrar la Catedral de la Asunción, de la Anunciación y del Arcángel, también el Museo de la Armería y el Campanario de Iván el Grande. Continuando, viajaremos 5.190 kilómetros a bordo del tren transiberiano, para llegar a nuestra tercera parada, la ciudad de Irkutsk y el lago Baikal, caracterizados por tener pintorescos paisajes naturales, pero también espléndidas construcciones arquitectónicas, como el Teatro Dramático, considerado el más antiguo de Siberia, o la colorida Catedral de Kazán. Y si deseas tener una experiencia auténtica, te recomiendo ir a una vaina. En pocas palabras, a un spa tradicional ruso muy populares en el lago Baikal. No te arrepentirás. Como dato curioso, el lago Baikal es uno de los más antiguos del mundo, pues tiene cerca de 25 millones de años. Y si esta información todavía no te es suficientemente sorprendente, también constituye una de las reservas de agua más grandes y puras del mundo. Entonces, no olvides disfrutar de esta atracción natural a través de la ventana del tren. Y para terminar con la ruta transiberiana, avanzaremos otros 3.847 kilómetros con el propósito de llegar a la ciudad de Vladivostok, donde podrás visitar a la bella bahía del Cuerno de Oro desde uno de sus miradores, o contemplar el impresionante puente colgante que cruza la bahía. Y si buscas una experiencia más enigmática, te recomiendo visitar las catacumbas, que junto a una variedad de galerías y almacenes serpentarios conforman un escabroso mundo subterráneo. Pero como la aventura aún no termina, proseguiremos con la ruta transmanchuriana, específicamente con la quinta parada en la ciudad de Harbin. Verás, en esta provincia de China ocurre el Festival Internacional de Esculturas de Hielo y Nieve durante los meses de enero y febrero, en el que además de admirar las impresionantes esculturas iluminadas con luces neón, también podrás practicar deportes extremos, como el esquí. Como dato curioso, en la ciudad de Harbin se combinan 3 culturas, la rusa, la manchú y la Han, reflejándose en la gastronomía, la música y la arquitectura, sobre todo en los estilos del barroco y del bizantino. Continuando, viajaremos 945 kilómetros a bordo del tren transiberiano, para llegar a nuestra sexta parada, la ciudad de Shanghái, conocida como el primer paso bajo el cielo, debido a que constituye el comienzo de la Gran Muralla China, construida en el año de 1385 por la dinastía Ming. Aquí podrás recorrer y fotografiar el momento específico donde la Gran Muralla se aleja de las montañas para encontrarse con el mar, además de conocer su museo para aprender sobre la historia del lugar. Y estando a 2 paradas de concluir nuestro extraordinario viaje, nos trasladaremos a la ruta transmongoliana, para visitar la séptima parada en la ciudad de Datong, donde encontrarás al majestuoso templo colgante de Henshan, construido hace más de 1500 años sobre una pared de 75 metros de altura, cerca del monte Hen, característico por combinar las 3 religiones tradicionales chinas, el budismo, el taoísmo y el confucianismo. Asimismo, otro lugar turístico de Datong son las colosales grutas de Yungan, que contienen 53 grutas y más de 51,000 estatuas de piedra del arte budista, repartidas por un área de 1 kilómetro cuadrado. Finalmente, viajaremos 351 kilómetros a bordo del tren transiberiano, para llegar a nuestra octava y última parada, la fascinante ciudad de Pekín, en la que se encuentra uno de los lugares turísticos más famosos de China, la Ciudad Prohibida, que tiene una extensión de 72 hectáreas y alberga más de 980 edificios de madera, como el Museo del Palacio, el Palacio de la Suprema Armonía, el Jardín Imperial, el Salón de la Gloria Literaria y el Salón de la Eminencia Militar. Te quedarás con la boca abierta. Y por si no es suficiente, también puedes visitar el Templo del Cielo. Te aseguro que quedarás asombrado al entrar, pues es una maravillosa construcción, al igual que el Palacio del Verano, ubicado a las orillas del río Kunming, en el cual podrás recorrer las residencias celestiales, teatros, pagodas o muelles.
Por otro lado, la ciudad de Pekín reúne la mayor concentración de galerías de arte contemporáneo, librerías de arte y cafés, además de ser el lugar perfecto para tener aventuras gastronómicas, ya que cuenta con más de 60,000 restaurantes. Como conclusión, cada una de las paradas turísticas mencionadas en este episodio enigmático tiene una interesante historia, impresionantes paisajes y majestuosas construcciones arquitectónicas a nuestro alcance por descubrir. Pero, cuidado, curioso, no te estoy sugiriendo que viajes a Rusia a bordo del tren transiberiano para conseguirlo. No es necesario. Solo se requiere de 3 ingredientes importantes: la curiosidad, la motivación y el interés por el aprendizaje. Por cierto, ya te habrás dado cuenta que la historia se encuentra en cualquier lugar, momento o en personajes históricos. Por esta razón, te invito a escuchar el siguiente episodio enigmático, donde te contaré la vida de Juana de Arco, una mujer luchadora y sentenciada a la hoguera por practicar brujería. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima, curioso.